Y llegó la mesa que todos estabais esperando. Sí, sí, seguro que estabais esperando esta mesa. Es una mesa dedicada a control lipídico y prevención cardiovascular. Y probablemente no ha habido ningún momento en la historia de la medicina donde ha habido más novedades en el tratamiento farmacológico de los lípidos como hay en este momento. Así que para mí es un placer estar moderando esta mesa. Mi nombre es Vivencio Barrios, yo soy cardiólogo clínico, trabajo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y tengo la enorme fortuna de tener como comoderador a mi amigo Juan Pedro Botet, que él es jefe de la unidad de lípidos del Hospital del Mar en Barcelona. Veréis que esta mesa, con la filosofía y la vocación que siempre nos ha llevado a la cardiología clínica de integrar especialidades, está llevada por internistas y cardiólogos. Así que en esa vocación siempre de abrirnos de forma multidisciplinar, obviamente esta mesa no podía quedar fuera de esa filosofía. Pues bien, con nosotros están Rafa Vázquez. Rafa es el jefe de servicio del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Está también Laura Quintas. Laura Quintas trabaja en el Hospital de Mendaro, en Guipúzcoa. Está a mi izquierda Miriam Sandín, que es cardióloga en el Hospital General de Alicante. Y a mi extremo izquierda, sin querer decir nada de esto, está Lluís Massana, que es el jefe de la unidad de lípidos y metabolismo del Hospital Sant Joan de Reus. Esta mesa va a ser una mesa de alguna manera similar a otras que habéis visto, pero con algún puntito diferente. En esta mesa vamos a hacer una serie de preguntas cortas, esperando respuestas muy concretas a cada uno de los aspectos. Así que va a ser muy importante el esfuerzo que hagan los ponentes para ceñirse estrictamente a un tiempo limitado y, por supuesto, que pueda dar opción a que vosotros podáis hacer las preguntas que os parezcan oportunas. Hay muchas cosas que preguntar, muchas más cosas que contestar y, si os parece, vamos a empezar por la primera de las preguntas. Iréis viendo las preguntas e irán contestando cada uno de los ponentes que hemos considerado más adecuados para esas preguntas. Pues, si os parece, empezamos. Y vuelvo a repetir que la gracia es que no perdáis la oportunidad de preguntar a los ponentes que tenemos, ya sea extremo izquierdo, extremo derecho, laterales, medios, a quien queráis, pero sobre todo participar y estar con nosotros. La primera cuestión va para el profesor Massana y yo creo que es coyuntural, es para sentar las bases donde estamos. Las guías europeas, Luis, de cardio y de aterosclerosis 2021 de prevención cardiovascular, sugieren una aproximación en 2 pasos para alcanzar los objetivos terapéuticos en colesterol LDL. Y esto sabéis que ha dado un cierto rebomborio. Luis, explícanos un poco los intríngulis de la recomendación y lo que hay detrás y lo que viene delante. Bien, cuando recibí mails por parte de los moderadores asustados por el número de diapositivas que enviamos y que fuéramos breves, estuve a punto de liquidar todas las de esta sección y poner la cara de una persona horrorizada. Y creo que con eso ya transmitía mi opinión sobre estas nuevas guías. El primer problema es que, claro, aparecen unas guías por unas sociedades, al menos la de cardiología, que está en ambas guías, que publicaron ya las del 19, que en realidad salieron en la revista en el 20 y un año después salen otras, y en algunos aspectos no coinciden, ¿no? Y las guías teóricamente son para filtrar la información y dar a los clínicos pues, unas recomendaciones basadas en la evidencia. Y la verdad es que las guías del 19, y siempre me refiero incluso en las del 21, solo al aspecto lipídico, porque estas guías tratan más aspectos. En la siguiente, por favor, tenemos que ir pidiendo que nos paséis vosotros. Pues si quieres pasarlas. En las guías del 19 se basan en evidencia científica y la gran novedad de las del 19 es que cambian el objetivo terapéutico de las personas con alto y muy alto riesgo, llevándolo a 55 en base a 3 estudios, 2 con inhibidores de PCSK9 y recogiendo también los datos del Impruvit con ezetimiba, que todos bajan de estas cifras y dicen, bueno, pues señores, hemos visto que si bajan ahí va mejor. Lo que ocurre con las nuevas guías es que, si bien con las anteriores teníamos claro a dónde había que llegar de entrada en pacientes que han sufrido un evento cardiovascular y por tanto de alto riesgo, pues estas nuevas guías nos dividen en general la acción en 2 pasos. Un primer paso de, bueno, vamos a llegar hasta donde podamos, a ver, el 70, etcétera, y después nos planteamos un segundo paso en el que tenemos que reevaluar al paciente, reevaluarlo incluso el paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo, que ha tenido un infarto, etcétera, y lo reevaluamos porque entre ellos buscamos a unos de muy alto riesgo, incluso pues buscando distintos scores de riesgo,
y a estos los llevamos al 55. Es decir, que hay pacientes en prevención secundaria que, según estas guías, probablemente no sería necesario llevarlos a esto. Yo creo que esto crea problemas a la hora de la aplicabilidad terapéutica y, sobre todo, porque si lo que pensamos es que vamos a, en varios pasos, llegar a los objetivos, pues la literatura y la historia natural de nuestras actuaciones clínicas pues no nos dicen esto. Este es el estudio ACS Pathway, en el que se valora qué se hace con los pacientes cuando han salido de alta después de un síndrome coronario agudo, en general en Europa, y lo que vemos es, primero, que cuando salen del hospital solo un 78% no están en objetivos. Cuando van a la primera visita, solamente se les cambia el tratamiento a un 59% y solo a un 63% se les cita para una visita sucesiva. Yo creo que hay ejemplos también aquí en España. Bueno, hay parte de los datos de estos que son de España que nos dicen exactamente lo mismo. Y en base a esto, y teniendo en cuenta que como más bajo mejor y como antes mejor, pues la tendencia actual no es la de los 2 pasos, sino recomendaciones de expertos europeos que dicen, oiga, ya a estos de alto riesgo, en el primer paso póngales todo el tratamiento posible para llegar a objetivos. Por tanto, las guías del 21 tienen aspectos positivos. Yo creo que el riesgo calculado a través del SCOR2 y llegar a 70 años, etcétera, todo es bueno, pero esta doble medida en las etapas yo creo que es un paso atrás. Luis, para que la gente lo entienda, para que la gente lo entienda, las cosas tienen un motivo. Sí. Y el motivo de estas guías o de esta recomendación es más socioeconómico que científico. No sé si es socioeconómico o que la gente considera, en una primera fase, todo el mundo quedó asustado de que se dijera que hay que llegar a 55. Y entonces esta gente yo creo que pensó que quizás habría que pausar un poco la actitud terapéutica. Hoy sabemos que no, que tenemos que ir a por ello porque no solamente estamos disminuyendo el riesgo, sino cuando bajamos a estas cifras estamos curando la lesión ateromatosa. Y entonces esto yo creo que en este momento no ha lugar. Una pregunta para vosotros, para que empecemos todos a participar. ¿Quién de vosotros cree que la terapia combinada debe ser terapia de obligado cumplimiento a todo paciente cuando es de alta de un síndrome coronario agudo? Terapia combinada de inicio, para todos. Manos arriba. Esto es un atraco. Hay mucho manco. Para todos, independientemente. Hay una gente que dice que sí y hay gente que también dice que... Y el año pasado apareció en la guía de recomendación un documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología diciendo eso. O sea, que probablemente, sobre todo cuando sabes que no te pasa nada porque tengas el colesterol muy bajo. Con lo cual no sería ningún perjuicio el dar una terapia combinada, como algunos de vosotros habéis dicho. Y bueno, ha habido varias contestaciones. Bueno, yo creo que ha quedado claro este aspecto. Vamos a seguir avanzando. Hay una primera parte, unas primeras preguntas dedicadas más al manejo clínico, luego unas al aspecto terapéutico y otras últimas al futuro de la dislipemia. Y la siguiente pregunta va dirigida a Rafa. Rafael Vázquez, tú que tienes experiencia con la telemedicina y la consulta virtual, ¿esto sirve para algo realmente y en concreto en el control lipídico? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia personal. Pues mi respuesta no puede ser otra más que sí. La verdad es que la medicina o la consulta virtual, en nuestro caso, puede ayudar al control lipídico. De hecho, en los últimos 2 o 3 años hemos ido a multitud de eventos donde la gente ha presentado iniciativas parecidas a la nuestra, cada uno de su manera, con distintos matices, dependiendo del centro de procedencia, y todas han conseguido efectivo. Luego, el conjunto de la nuestra, junto con otras muchas iniciativas más, es que responde a esa pregunta que la telemedicina ayuda al control lipídico. En el caso nuestro, lo vamos ya a sintetizar muy rápidamente, ya lo hemos comentado unas cuantas veces, lo que hicimos fue coger a todos los pacientes con síndrome coronario agudo del año de la pandemia y, bueno, es que eran más o menos 350 y los seguimos durante 1 o 2 años con una metodología muy simple que está ahí esquematizada, que era simplemente meterlos en una base de datos para control mensual, control telemático mensual y llamada telefónica mensual. Se iban de alta ya con las peticiones de analítica del primer mes y en una siguiente modificación con los 2 primeros meses en lo que llamamos 2.0, que es una modificación de la consulta, y se iban de alta en una primera fase con tratamiento con estatinas de alta intensidad solo. Y enseguida
volviendo a lo que comentaban antes en esta misma mesa, ya con tratamiento combinado. Tratamiento combinado para todo el mundo, pero dos tipos de tratamiento combinado diferentes. Tratamiento combinado unas veces significa estatinas de alta intensidad más ezetimibe y otras veces significa estatinas más inhibidores de PCSK9, en los casos seleccionados que luego los abordaremos, ¿no? El caso es que se van de alta así y se les va siguiendo mes a mes en una base de datos específicamente para hasta alcanzar el control lipídico de 55 miligramos. Lo que conseguimos fue una intensificación del tratamiento hipolipemiante. Rápidamente, por decirlo en dos palabras, multiplicamos por 2 el uso del tratamiento combinado de estatinas y ezetimibe y multiplicamos por 10 el uso de inhibidores de PCSK9 con respecto a lo que se mandaba en nuestro medio, ¿no? Claro, con un tratamiento tan agresivo, lógicamente, el objetivo lipídico se consiguió alcanzar de unas metas poco habituales, ¿no? Concretamente, en términos de los objetivos antiguos, pues fijaros que el 95,4% de los pacientes consiguieron tener el colesterol por debajo de 70 y en términos del objetivo nuevo, pues el 81 y pico por ciento de los pacientes consiguieron tener un colesterol LDL por debajo de 55. Y esto se tradujo en una reducción de eventos cardiovasculares, que es lo que se muestra en esta diapositiva. La línea roja de arriba es una especie de metaanálisis que hicimos revisando 15 series parecidas a las nuestras y por coger una cifra, la de medio, la del año, pues estaban en 8 y pico % de la media ponderada de todos esos estudios y nosotros rebajamos los MACE, bien sea MACE de 3 puntos o de 4 puntos, a la mitad, más o menos. Como veis ahí, a 4, 3,5 o 4. Tuvo una reducción muy importante a la mitad de los eventos gracias a ese control lipídico tan estricto y tan precoz, ¿no? Luego, efectivamente, si nos creemos la teoría lipídica, el control tan rápido del colesterol LDL se tradujo en esa reducción de eventos. Por tanto, y en resumen, volviendo al enunciado de la pregunta, la respuesta es un sí categórico. La telemedicina, igual cualquier modalidad, no solamente la nuestra, hay muchas modalidades de hacerlo, ayuda a controlar los objetivos lipídicos, esta intensificación del tratamiento hipolipemiante, con este uso sistemático de tratamiento combinado de estatinas de alta intensidad y o bien ezetimibe o bien PCSK9, consiguió que alcanzáramos objetivos de manera precoz en un porcentaje muy mayoritario de pacientes y eso se tradujo en una reducción a la mitad de los eventos cardiovasculares. Rafael, aparte de felicitarte, si este estudio lo diseñaras hoy, ¿no te saltarías las 2 primeras semanas y que ya salieran con tratamiento combinado? No, lo hacemos así. Es que, por no alargarme mucho, he metido lo que... Nosotros hicimos esta primera consulta vestibular y ya vamos por la versión 3.0. Hemos incorporado mejoras sucesivas, ¿no? Entonces, al principio utilizábamos tratamiento exclusivamente con estatina de alta intensidad. Ya va todo el mundo actualmente con tratamiento combinado. O sea, se van de alta siempre con tratamiento combinado, sistemáticamente. Lo que pasa es que el tratamiento combinado, unas veces estatina de alta intensidad y ezetimibe y otras veces estatina de alta intensidad sin ezetimibe y asociado a PCSK9 en casos que luego lo vamos a comentar más adelante. Después de lo que ha dicho Rafael, vuelvo a hacer la pregunta que ha hecho Vivencio. ¿Cuántos de vosotros daríais de alta con tratamiento combinado a un síndrome coronario agudo? Manos arriba. Que es un atraco. Es un atraco. Bueno, hemos ganado algo. Hemos ganado algo. Bueno, vamos a llegar a la final de la Champions, como sigamos así. Tira tú. Bueno, yo creo que el planteamiento de Rafa no puede ser más eficiente si por eficiencia se entiende la compensación del gasto y de la eficacia. Y vamos ahora también a hablar de aspectos clínicos concretos. Miriam trabaja en una unidad de rehabilitación cardíaca, tiene mucha experiencia. Nosotros somos la Asociación de Cardiología Clínica, creemos, yo creo que todos, firmemente en la rehabilitación cardíaca. Pero, y después de la rehabilitación cardíaca, ¿qué más hay? ¿Cómo crees tú que podríamos tener que actuar desde pasada la rehabilitación cardíaca, en ese tiempo en el que los pacientes están muy bien controlados, cuando saltan a atención primaria para el control de los factores de riesgo en primaria? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué iniciativas ves en ese aspecto? Y sobre todo, muy importante, ¿cuál es el papel de atención primaria en el control de estos pacientes? Pues yo creo que esto se podría resumir tan fácilmente como diciendo, asegurando la continuidad asistencial y ya está, pero sabemos que esto pues cuesta. Yo, a pesar de que has dicho que estáis convencidos de la rehabilitación cardíaca, tengo que dejar claro
que la rehabilitación cardíaca produce un beneficio, no puedo empezar la charla sin decirlo, produce un beneficio no solo clínico en mejora de la supervivencia, sino de la calidad de vida, y que es como todos sabéis, es un programa integrado entre cardiólogos y otros especialistas, otros médicos especialistas de otras áreas. Tenemos psicólogos, tenemos neumólogos implicados en la deshabituación del tabaco, tenemos a veces endocrinos o nutricionistas, y donde el papel fundamental pues recae sobre la enfermera y la fisioterapeuta, que lo que hacen básicamente es empoderar al paciente, en hacerlo responsable, en que adquiera hábitos de vida saludables y en asegurar el buen cumplimiento del tratamiento, ¿no? Como ya he dicho, es un programa multidisciplinar que, dependiendo de ciertos hospitales y ciertas zonas, pues dura entre 6 y 12 semanas. En mi centro dura 8. Y luego, pero claro, ¿qué pasa luego, no? ¿Qué pasa cuando pasan esas 8 semanas y el paciente deja de venir a las charlas, deja de tener ese refuerzo positivo por la enfermera que casi lo ve todas las semanas? ¿Qué pasa más allá? Pues hay que elaborar un plan y hay que elaborar una estrategia. Sabéis que la SEC publicó este documento, el REACTIV, que se ha hecho en consenso con Atención Primaria, con la Sociedad Española de Atención Primaria. Se publicó en el 2021, donde dan una orientación y pues dan unas pistas de cómo puede hacerse, porque sabemos que el aspecto nacional, o sea, que el territorio nacional de salud no es homogéneo. Tenemos muchísimas diferencias dependiendo de cada comunidad autónoma, y dentro de la misma comunidad autónoma también tenemos diferencias en las áreas de salud, pero más o menos se dan unas pistas. Y además es muy interesante este documento porque se centra especialmente en el control lipídico, que es lo que nos concierne ahora. Y básicamente lo que se propuso fue que aquellos pacientes que, cuando son dados de alta de rehabilitación cardíaca durante 8 semanas, pues en principio se deja la responsabilidad al cardiólogo, y cuando pasan esas 8 semanas, de alguna manera tiene que entrar a jugar el médico de atención primaria. Esto es difícil de hacerlo, ¿no? Hay centros de salud con 17 médicos de atención primaria, como es el mío, que ahora veréis por qué digo que tengo un centro de salud, pero es que hay centros de salud con solamente 4 médicos de atención primaria y es difícil. Entonces, se propone que lo que hay que hacer es, en cada área, tener un médico de atención primaria referente. Esto ya está pasando en las unidades de insuficiencia cardíaca. Ya hay un médico de atención primaria que recibe de alguna manera a los pacientes de sus compañeros y se pone en contacto con un cardiólogo referente, como se puede hacer. Nosotros lo hacemos de forma virtual para que no se pierdan esos pacientes que generan más dudas. Y luego también se abordan los pacientes de bajo riesgo que en ciertas zonas no son incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca físico, sino presencial. En estos directamente tiene que hacerse llegar una nota o algo, una alarma, al médico de atención primaria, para que no pierda a ese paciente de vista y para que sepa que en ese paciente no tienen sentido los 2 pasos, ¿no? Yo hago un poco referencia a lo que ha comentado Luis. Los 2 pasos tienen sentido en prevención primaria, pero en prevención secundaria no tienen sentido. Hay que ir al segundo paso. Así lo tenemos nosotros establecido, con un flujo. Esto no es ni mejor ni peor, es como lo tenemos nosotros establecido y como lo tenemos establecido ahora, porque esto ha sido el fruto de la evolución de muchos años, de darnos cuenta que lo hacíamos mal y bien, y hemos encontrado pues esta manera de hacerlo, ¿no? Nos comunicamos con el médico de atención primaria de forma virtual y con la enfermera encargada de rehabilitación cardíaca también de forma virtual. Lo que hacemos cuando el paciente se va de alta es escribir una nota a la enfermera para que ese paciente no se pierda. Y cuando ese paciente es dado de rehabilitación cardíaca, le escribimos una nota al médico de atención primaria diciéndole: este paciente ha completado las 8 semanas o el año, porque los que son de alto riesgo los tenemos un año, y a partir de ahora los objetivos de control son tal, y le ponemos el de la tensión, el de la diabetes y el del colesterol, ¿no? Nosotros lo hacemos así. Los de bajo riesgo se ven a los 2 meses por el R2 y luego ya por el médico de cabecera. Los de alto riesgo los vemos al año y algunos incluso los seguimos viendo de forma periódica. ¿Cuál es el futuro y qué es lo que hay que hacer? Pues creo que lo que hay que hacer es
tenemos que ir un paso más allá. La rehabilitación cardíaca también se tiene que modernizar, tenemos que hacer diferentes perfiles de pacientes, no todos los pacientes van a necesitar el mismo programa de rehabilitación cardíaca. Tenemos que hacer que la rehabilitación cardíaca sea extendida, se ha borrado, pero lo que ha salido es un centro de salud. Hay que intentar que la rehabilitación cardíaca llegue al centro de salud, que es la fase 3, que no está llegando, y luego tenemos que aplicar, pues, en relación a lo que ha dicho Rafa, ¿no? Todo lo virtual que tenemos, ¿no? Todo el desarrollo virtual que tenemos para que de alguna manera podamos ver si el control de los pacientes está siendo adecuado o no. No sé si tiene que hacer las unidades de rehabilitación cardíaca, si se puede hacer desde el centro de salud. Y luego, y la última, se me ha ido. Bueno, la última diapositiva era ponía incorporar el desarrollo farmacológico y tecnológico que viene a enlazar el bloque que nos queda ahora, ¿no? Que es el nuevo desarrollo. Entonces, yo creo que el resumen es la coordinación con atención primaria, como cada uno puede hacerla en su área. Perfecto. Yo creo que es un tema muy importante. Evidentemente, rehabilitación cardíaca tiene un punto crucial en este manejo, pero cuando el paciente sale del hospital le queda mucho recorrido, le queda todavía el largo recorrido de su vida, y ahí yo creo que la conexión con primaria es fundamental. Nosotros, desde la Asociación de Cardiología Clínica y desde el Grupo de Trabajo de Integración de Cardiología de Atención Primaria, estamos trabajando muy específicamente en este proyecto. Sí. Tenemos ahora el proyecto MEPCAP, que os invito a que lo visitéis, manejo de la enfermedad cardiovascular en cardiología y atención primaria, justamente trabajando de forma multidisciplinar con los médicos de familia. Yo creo que esta es la vía de trabajo y, claro, el paciente en el hospital tiene un comportamiento, si no idóneo, muy cercano a ser idóneo, pero cuando sale las cosas se van perdiendo con el tiempo. Yo creo que ahí tenemos que trabajar todos en conjunto con un objetivo común. Bien, pues queda claro que las unidades de rehabilitación cardíaca, igual que las unidades de lípidos, son unidades dinámicas, y ya lo hemos visto con las imágenes. Y siguiendo con el dinamismo, yo le preguntaré a Laura algo que está muy en boca de todos. ¿Hay aspectos diferenciales en el diagnóstico, manejo y tratamiento de la dislipemia según el sexo? Laura, por favor. Pues sí, los hay. Lo primero que quiero comentar es la primera diferencia es que la primera causa de mortalidad en las mujeres es la enfermedad cardiovascular, mientras que en los hombres son los tumores, ¿no? Entonces, cuando consideramos la población general son las enfermedades cardiovasculares, pero bueno, ya vemos que cuando desgregamos por sexos ya empezamos con la primera diferencia. Aparte de esto, hay diferentes estudios epidemiológicos que ponen de manifiesto diferencias por sexo. En cuanto a los tratamientos hipolipemiantes, en cuanto a la consecución de objetivos de colesterol LDL y también en cuanto a los efectos adversos de estos tratamientos. Este es un registro del año 2020 en el que pues se ve que las mujeres reciben menos tratamientos con estatinas, menos tratamiento con ezetimibe, incluso menos inhibidores de la PCSK9, distintos tratamientos. A la hora de alcanzar el objetivo de colesterol LDL, hay una mayor proporción de mujeres que no alcanzan el objetivo frente a los hombres, y además las mujeres tienen más efectos secundarios a los tratamientos de tipo mialgias, de tipo mayor desarrollo de diabetes, y que muchas veces esto lleva a abandonos de tratamiento o a una menor adherencia en los tratamientos. Como comentaba, este registro es del año 2020, hay más registros posteriores. Recientemente se ha publicado el registro de dislipemia de la SEA, con pacientes también de hipercolesterolemia familiar, pero que incluye también pacientes en prevención secundaria que han tenido un evento, que tienen enfermedad cardiovascular, y los resultados son muy similares. Los tratamientos hipolipemiantes se ponen menos en las mujeres. Cuando se ponen, estos tratamientos son de menor intensidad y también el grado de consecución del objetivo es menor, la proporción de mujeres que alcanzan los objetivos con una peor tolerancia. Y también existen diferencias de sexo en otro aspecto, ¿no? en los factores de riesgo. Aparte de los factores de riesgo convencionales que todos conocemos, pues hay unos factores de riesgo que son específicos de la mujer. Por destacar los más relevantes, la preeclampsia, la menopausia precoz y la diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si realmente queremos hacer una valoración del riesgo cardiovascular global de las mujeres, tenemos que tener en cuenta, además de los factores de riesgo convencionales o tradicionales,
estos factores de riesgo que son específicos de la mujer. Y yo creo que la máquina se ha enfadado con el género. Fijaros la profesionalidad de los ponentes, que les da igual que funcione o no funcione la máquina, porque siguen hablando con absoluta tranquilidad. Gracias a todos. Bueno, efectivamente, y esa es la siguiente diapositiva, ha salido perfecto. Bueno, y he querido un poquito también traer esta diapositiva un poco para ver que en los últimos 40 años, en los estudios clínicos que se han publicado, a pesar de que las mujeres cada vez se incluyen más en los ensayos clínicos, si veis los primeros estudios hace 40 años, prácticamente más del 90% eran hombres, no había casi mujeres en los estudios clínicos, pero es que si nos vamos a los estudios más recientes de los últimos años, como pueden ser el Improve-It, el Fourier, el Odyssey, el Reduce-It, o sea, llegamos al 25-30% en el mejor de los casos. O sea, seguimos estando las mujeres infrarrepresentadas en los estudios clínicos. Y esto se ha comentado en la primera mesa de esta mañana de insuficiencia cardíaca. También en los estudios de insuficiencia cardíaca las mujeres estamos infrarrepresentadas. Entonces, estamos extrapolando datos para tratar a las mujeres de estudios clínicos en los que la población de estudio, en el 75% de los casos, son hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y pensar que las cosas tienen que ir cambiando y que probablemente, pues igual los tratamientos, las dosis de tratamiento tienen que ser diferentes en mujeres, pero esto lo sabremos cuando estemos más representadas en los estudios. Más adelante te haré una pregunta. Te aviso. Muy bien, pero fíjate que en el sentido de esta reunión de la Asociación de Cardiología Clínica ha habido siempre un interés en trabajar sobre las diferencias en la enfermedad cardiovascular de la mujer, desde la primera mesa hasta la última de hoy. Yo creo que es un aspecto muy importante. Pero fíjate justo que bueno que hablan de la mujer, porque el Clear Outcomes es uno de los estudios que más mujeres tiene. Esa es la que quería hacer yo. Así que, como vamos a hablar del Clear Outcomes y vamos a hablar de ácido bempedoico, ahora vamos a temas concretos desde el punto de vista terapéutico, a lo que cada uno se puede llevar el lunes para empezar a trabajar, aunque algunos de estos fármacos tengan todavía algunas limitaciones o la necesidad de algunas bendiciones últimas por parte del Ministerio. Luis, específicamente, ¿cuál es el candidato ideal para ser tratado con ácido bempedoico, además de un 40% de mujeres? Bueno, como decías, el Clear Outcomes, una de las características que tiene en su diseño es que el 50%, el 48% fueron mujeres, ¿no? Cosa que en los ensayos clínicos en prevención cardiovascular es especialmente extraño. Y yo recuerdo, porque tuve la oportunidad de estar en el momento en el que se presentaba, pues que hubo un aplauso global en la sala, porque la gente dijo que bien, que por fin se acuerdan de que las mujeres se nos debe al menos tener tan en cuenta como a los hombres en este tipo de estudios, ¿no? El ácido bempedoico es un medicamento que tiene dos características interesantes. Por una parte, que actúa en la misma vía metabólica que las estatinas, es decir, que disminuye la síntesis intracelular de colesterol. Al la célula notar que no produce colesterol suficiente, incrementa la expresión de receptores de LDL y con esto disminuyes el número de partículas circulantes. Pero además lo hace en un nivel metabólico arriba del que hacen las estatinas, justamente a nivel de, pues la enzima es inhibiendo la ATP citratoliasa, que es la que produce acetilcoenzima A, que es de alguna forma el precursor de todos estos aspectos metabólicos. Y otro punto muy importante es que este producto que inhibe la síntesis de colesterol y aumenta los receptores actúa prácticamente solo en el hígado, porque requiere de estar esterificado con un ácido graso de larga cadena, y esto solo ocurre en el hígado. La expresión de la enzima que hace este cambio metabólico se expresa solo en el hígado y tiene la ventaja de ser, por tanto, como una estatina, pero que no va al músculo, y teóricamente esto ha de permitir que uno de los hándicaps fundamentales del tratamiento con estatinas, que es la gente se queja de dolores, quizás con este producto, o parece ser que con este producto, solventaríamos este aspecto. El Clear Outcomes pues mostró que es un estudio muy importante, se realizó en pacientes justamente que son intolerantes a las estatinas, concepto de intolerancia al que se suma no solo la intolerancia, sino la imposibilidad o la inapetencia por tomar estatinas, porque no solamente en los que veis pacientes sabéis que
no podemos hacer un diagnóstico. Este paciente es intolerante a estatinas, porque es a estatinas, es al omeprazol, es al no sé qué, es al no sé cuántos, y les duele todo en todas partes y no quieren tomar estatinas porque les han dicho que les duele. A toda esta gente es la que se incluye también en este estudio, que han dicho yo no quiero tomar estatinas y las necesitaría porque un 70% es prevención secundaria, un 30% prevención primaria, y lo primero que se observa con el ácido bempedoico es que a lo largo del estudio se produce un descenso en personas que, como son intolerantes, no están con estatinas, hay un 20% con estatinas a dosis bajas, se produce una reducción de alrededor del 20%, un 22% aproximadamente de reducción de colesterol LDL. He puesto en más pequeño porque en un cuadrito menor porque para mí tiene menos importancia. También reduce la proteína C reactiva, es decir, tiene una acción antiinflamatoria, pero lo espectacular es pues el impacto que tiene, quiero señalarlo, está tan lejos que no, el impacto que tiene sobre la reducción del evento cardiovascular, o sea, del outcome principal, que es un MACE de cuatro componentes con una reducción del 13%. Yo creo que además pues hay una serie de factores asociados que todos ellos pues muestran son muy positivos en cuanto a la reducción. ¿Por qué es importante este porcentaje de descenso? Bueno, este porcentaje de descenso es importante porque tenemos que tener en cuenta que los medicamentos hipolipemiantes actúan y reducen el riesgo cardiovascular en tanto y cuanto su capacidad de reducir el colesterol LDL. Hay muchos metaanálisis, el más importante con estatinas es el del Cholesterol Treatment Trialist Collaboration, que todo el mundo conoce, pero hay otros metaanálisis, este que pongo aquí incluye más de 300.000 pacientes tratados con hipolipemiantes con distintas combinaciones, PCSK9, solos, con ezetimiba, con estatinas en combinación, y siempre se observa la acción sobre la misma línea. Es decir, cuando baja el colesterol, baja el riesgo cardiovascular y en una proporción prácticamente constante, que es que por cada milimol se reduce un 22% el riesgo relativo cardiovascular. Bueno, pues es que el Clear Outcomes nos muestra que la reducción obtenida, que es alrededor de un 0.5, 0.6 milimoles, pues exactamente queda pegado en esta línea. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que este aspecto nos amplía el concepto de qué pacientes pueden ser candidatos. Porque cuando nosotros vemos el diseño del estudio, decimos, bueno, es el fármaco para los pacientes que son intolerantes a las estatinas. Obviamente, número 1 de elección en este grupo, pero es un fármaco hipolipemiante más. Es un fármaco que baja el colesterol y que baja el colesterol con la misma calidad en cuanto a la capacidad de reducir eventos cardiovasculares que los otros fármacos que tenemos que bajan el colesterol LDL. Y por tanto juega ya, es un participante más en todo el armamentario del que disponemos y debemos saber exactamente dónde lo colocamos. Aspectos, obviamente, si en un paciente creemos que dosis muy altas de estatinas pueden provocar efectos secundarios de estatinas, músculo, diabetes, aunque sea pues, menor a la hora de la consideración clínica, justamente este fármaco disminuye la probabilidad de nuevos inicios de diabetes, disminuye también la posibilidad de afectación muscular. Por otro lado, sí es cierto, en personas que han tenido gota, pues hay que vigilar porque sube el ácido úrico, sube algo la creatinina, suben también de forma moderada las transaminasas y en el estudio este se observó también un aumento de colelitiasis. En estos grupos de pacientes hay que vigilar. En cambio, en todos aquellos pacientes que son un grupo muy importante, diabéticos, prediabéticos, obesos, etcétera, con tendencia al desarrollo de enfermedad metabólica más compleja, yo creo que esto sería un fármaco que encajaría muy bien también en estos. Por tanto, obviamente en intolerantes a las estatinas, pero también tener en cuenta que es un fármaco más en el conjunto terapéutico para reducir el colesterol en la prevención de estos pacientes y en el tratamiento de la enfermedad arteriosclerótica. Luis, ya que has dicho la boca pequeña lo de la PCR que también la baja, ¿este fármaco, el bempedoico y metabolismo hidrocarbonado, puede presentar algún beneficio también en este sentido? Yo creo que el tema del efecto sobre el metabolismo hidrocarbonado, yo creo que es importante por el metabolismo hidrocarbonado. No sé si esto impactará en el riesgo cardiovascular global, pero sí que es probable que sea un fármaco, está actuando a un nivel metabólico muy alto,
acetilcoenzima es también una molécula fundamental en el inicio de la síntesis de triglicéridos y, por tanto, el metabolismo de los ácidos grasos, aunque no haya un impacto clínico sobre los valores de triglicéridos, es probable que tengan algo que ver con la resistencia a insulina en estos pacientes. Y sobre la PCR, hombre, la verdad es que esta gráfica de acción que se refiere a los efectos hipocolesterolemiantes, por ella sola, sin nada más, cumple los objetivos. Yo no sé si ahí es el efecto del colesterol más PCR, pero es que hay los PCSK9 y ezetimiba sola no modifican la PCR y en cambio están también en esta línea. Yo creo que probablemente al menos no nos ayuda a explicar los resultados del Clear Outcomes, creo yo. Quizá también en este estudio los pacientes de prevención secundaria eran crónicos estables, ¿no? Sí. Y por lo tanto aquí la PCR jugaría mucho menos que la media de PCR era de 2,3, o sea que era una... ¿Tú visualizas una triple terapia a corto futuro para los pacientes después de un síndrome coronario que tengan un determinado nivel de LDL? Bueno, mira, bempedoico reduce... Claro, como actúa en la misma línea de las estatinas, cuando hay estatinas su eficacia es menor y reduce alrededor de un 16-18%. Cuando es sin estatinas, en estos pacientes intolerantes que no tienen estatinas, puede llegar de hasta un 23 y hasta un 28% según qué estudios miremos. En el Clear Outcomes reduce un 22% de media aproximadamente. Si esto lo asocias y además farmacológicamente, o sea, a las farmacias va a aparecer y ha aparecido en conjunción. Sí, perdón, me había olvidado de esto. Mira, esta pregunta está ahí. En conjunción con ezetimiba, pues solamente ezetimiba más ácido bempedoico tenemos un fármaco no estatínico que baja casi un 40%, un 38% las cifras de LDL. Si tenemos a un paciente que le estamos dando una estatina de alta intensidad y tenemos un fármaco al lado que baja un 40%, pues bueno, ahí entra en juego, ¿no? Yo no sé... Seguramente en pacientes a los que hay que llegar muy bajos, a lo mejor hay que saltar este puente y pasarnos ya al PCSK9, es probable. Aquí hay una dificultad importante que es la limitación que representa el aspecto económico de los tratamientos y la barrera que tenemos en este país y en otros, que los PCSK9 tienen la barrera del 100 como tratamiento y la gente dice, pues si le voy a dar esto, después no le podré dar un PCSK9. Y este es un problema. Pero fíjate cómo una estatina, el que está en rojo 62 de moderada intensidad, con ezetimiba más ácido bempedoico, baja un 62, y una estatina de alta intensidad con triple terapia oral te baja hasta un 68%. Obviamente con PCSK9 te vas a los 80 y 84, pero tienes estas posibilidades. ¿Cuántos de vosotros tenéis experiencia clínica con ácido bempedoico? ¿Cuántos habéis utilizado bempedoico en vuestros pacientes? Pocos. Bueno, yo creo que no debe pasar ni un día más que el Sistema Nacional de Salud financie bempedoico para los pacientes después de las demostraciones del Clear Outcomes. Así sea. Pues siguiendo con los aspectos terapéuticos, Rafael, ¿cuándo prescribir un inhibidor de PCSK9 y que no sea por teléfono? Que no sea telemáticamente. Y sobre todo eso, el LDL de barrera de 70 o de 100. De 100. Pues ¿es siempre la barrera 100? Pues al principio sí lo era. Al principio, en los primeros IPTs estos del 2016-2019, sabéis que nos permitían utilizar en esos 4 grupos que no sabemos todo el mundo, la hipercolesterolemia familiar, tanto homocigótica como heterocigótica, enfermedad cardiovascular y en la tolerancia a la estatina, pero siempre te ponían siempre que no esté controlado, y entendían por no controlado que el colesterol LDL estuviera por encima de 100 con el tratamiento con dosis máximas toleradas de estatinas. No decía nada de ezetimibe, sin embargo. Pasamos al siguiente el siguiente IPT, que es del 2020, concretamente, me parece publicado en el octubre de 2020, y ahí nos dan una de cal y otra de arena. Porque por una parte nos mencionan que hay que utilizar ezetimibe previamente, o sea que ya no es solamente dosis toleradas, máximas toleradas de estatina y ezetimibe, ahí nos meten por un lado, y por otra parte nos dan un respiro en el sentido de que dicen, bueno, hay una serie de situaciones que, hombre, os vamos a bajar de 100 a 70 el umbral para prescripción del PCSK9. Y son esas que veis ahí reflejadas, que las conocemos todos, que la enfermedad coronaria es recurrente o enfermedad multivaso no vascularizable,
la enfermedad arterial periférica bien aislada, que sea sintomática, o bien polivascular, distintos territorios afectados, el síndrome coronario agudo reciente, que además sea en un paciente diabético, la insuficiencia renal crónica de grado superior a 3, con otros factores de riesgo adicional, ¿no? Veis que hay 4, pero hay realmente más. Mencionan esas 4, pero nos mencionan una tablita en el apéndice del IPT nuevo. Nos mencionan esta tabla, que como no se ve, he intentado hacer un zoom de la parte central, y nos ponen las 4 situaciones que ya hemos comentado ahí abajo, y además, todo esto además la citan textualmente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, la tabla de la SEA, pero de la SEA de la antigua, no está actualizada, ¿no? Nos ponen estas 4 y cuando buscamos más datos, los que estamos un poco más dedicados a estos temas, nos fijamos en la lipoproteína A, dice lipoproteína A superior a 50, nos siguen pidiendo más de 100. Vamos a ver, esto no es así ya, porque si nos vamos, ya que ellos mismos citan a las recomendaciones de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, vamos a las recomendaciones de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, pero las actualizadas. Fijaros, esta tabla que es ya los criterios de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, pero los actuales, ya la lipoproteína A superior a 50 ya también es indicación de utilizar PCSK9 con un dintel de 70 solamente. Por tanto, ya hay 5. Si a eso le sumamos la hipercolesterolemia familiar con enfermedad ya vascular de arteriosclerótica, son 6. Por tanto, y respondiendo a la pregunta, hay 6 situaciones clínicas en la cual el umbral ya no es 100 solo, sino 70, que son las 4 que hemos dicho previamente, más la lipoproteína por encima de 50, más la presencia de hipercolesterolemia familiar en el paciente que estamos tratando con enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que hay una variabilidad, iba a decir de la práctica clínica, no es de la práctica clínica, es de las comisiones de farmacia de un sitio a otro. Nos preguntaba los moderadores si esto variaba de unas comunidades autónomas a otras. No es que varíe de unas comunidades autónomas a otras, es que dentro de la comunidad autónoma varía de una provincia a otra, y dentro de la misma provincia varía de un hospital a otro de la misma provincia. Y os he puesto aquí un ejemplo que luego, si queréis, lo podemos comentar, puesto que aquí habrá gente seguro de todos los hospitales que salen mencionados allí en esta diapositiva, que son los 5 de la provincia de Cádiz. ¿En qué dependen las diferencias que hay para poder prescribir un PCSK9 de un sitio a otro? Pues son siempre ligados a 2 factores, que te obliguen o no al uso de ezetimibe, o sea, que apliquen para algunas cosas el último PCSK9 o los previos, y que el dintel te apliquen el 70 actual en los supuestos que están permitidos para ello, o que no, o que sigan haciendo el antiguo. Pues fijaros, ahí tenemos de los 5 hospitales, pues hay algunos que aplican, digamos, el último IPT tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, te exigen el ezetimibe, pero sí que te plantean el 70 como dintel en los supuestos que están contemplados, pero hay algunos de ellos, por ejemplo, el de Puerto Real, no te exige el ezetimibe, y el dintel te lo sigue poniendo en 100 siempre, o el de la línea, que es el más restrictivo, digamos, que te exige ezetimibe y encima te sigue poniendo el umbral en 100, es decir, ese, digamos, sería el menos fácil de poder prescribir un PCSK9. Bueno, pues todo esto lo multiplicamos por cada provincia y por cada comunidad autónoma y nos sale el batiburrillo, el puzzle nacional que tenemos con respecto a este tema, que luego puede dar juego, si queréis, en la discusión. O sea que estamos en divide y vencerás. Exactamente. Fíjate que has puesto un ejemplo maravilloso. 5 hospitales de una provincia no muy grande. No muy grande. Como es Cádiz, imagínate por 52. ¿Cuántos de vosotros tenéis como obligatorio un umbral de 100 de LDL para poder prescribir inhibidores sin poder prescribirlo con 70? Yo creo que es todos. Pues la mitad, por lo menos, ¿no? Es decir, que realmente el IPT dijo lo que dijo, pero luego dijo, hombre, sí, pero es que la financiación no va a hacerse efectiva de forma efectiva. Por cierto, os hemos dicho al principio que si tenéis alguna pregunta, la hagáis. No nos olvidamos. Si alguien quiere hacer algún comentario, levanta la mano y le pasamos directamente el micrófono. Incluso si es muy bueno el comentario, se queda aquí y nosotros nos lo dejamos. Muy bien, vamos a seguir pasando. Hemos hablado de bempedoico, hemos hablado de inhibidor de PCSK9.
Otro fármaco que también está en el cajón del Ministerio, que no termina de salir, es icosapento de etilo. Y icosapento de etilo, la pregunta es, para Laura, ¿cuándo iniciar el tratamiento? ¿En la fase aguda, en la fase crónica? ¿Cuál es el paciente adecuado para icosapento de etilo? Bueno, por contextualizar un poco primero, bueno, ya sabemos, está en distintos registros demostrado que la hipertrigliceridemia es un marcador de riesgo independiente, marcador de riesgo cardiovascular. Por otro lado, también ya sabemos, ya se ha comentado, que, y hemos ido viendo a lo largo de los años, cómo a medida que hemos ido intensificando el tratamiento hipolipemiante y hemos ido consiguiendo reducciones de colesterol LDL, mayores reducciones, eso se ha traducido en un menor número de eventos. Sin embargo, sigue habiendo pacientes con un riesgo residual, con riesgo de nuevos eventos y no nos podemos olvidar que hay otras lipoproteínas ricas en triglicéridos que pueden estar jugando un papel importante en ese riesgo residual. También hay que tener en cuenta que los estudios, ensayos que ha habido con tratamientos para la hipertrigliceridemia, con fibratos, incluso con alguna mezcla de HA y de EPA, tampoco han demostrado reducción de eventos cardiovasculares. El REDUCE-IT es un ensayo clínico en el que se incluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular o pacientes diabéticos con un factor de riesgo cardiovascular adicional a los que se les administró 2 gramos de icosapento de etilo 2 veces al día y se midió un endpoint primario combinado que era muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal, necesidad de revascularización y angina inestable. Y los resultados, como podéis ver, hubo una reducción del riesgo relativo de un 25% en el endpoint primario, que es una reducción significativa, en el grupo de pacientes tratados con icosapento de etilo. Y esto con un NNT de 21. En cuanto a los efectos secundarios, no hubo diferencias en los efectos secundarios entre ambos grupos de tratamiento. Entonces, las recomendaciones de las guías con estos resultados, las guías de dislipemia del año 2009 de la europea, recomienda el tratamiento con icosapento de etilo en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular en tratamiento con estatinas y con unos niveles de triglicéridos entre 135 y 500 miligramos de decilitro, con un nivel de evidencia 2A, y las guías de prevención cardiovascular del año 2021, también de la europea, hacen la misma recomendación, pero con un nivel de evidencia algo menor, con el 2B. Teniendo en cuenta que, bueno, pues, intentando optimizar los recursos sanitarios, que son tratamientos, que vamos añadiendo tratamientos y para optimizar los recursos sanitarios, es una propuesta de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Española de Diabetes de cuáles son los pacientes que más se podrían beneficiar del tratamiento con icosapento de etilo. Entonces, serían los pacientes de riesgo cardiovascular alto o muy alto, pacientes de más de 45 años con enfermedad cardiovascular establecida o pacientes de más de 50 años con diabetes y un factor de riesgo cardiovascular adicional, que tengan después de tratamiento con estatinas unos niveles de colesterol LDL por debajo de 100 y triglicéridos entre 200 y 500, 499 exactamente. Y estos pacientes serían los que más se beneficiarían de añadir tratamiento con icosapento de etilo 2 gramos 2 veces al día. En cuanto a lo que me preguntabas de si fase aguda o fase crónica, recientemente en el Congreso Americano, en la ACC del 2023, se publicó un subanálisis del REDUCE-IT que incluía 800 pacientes, creo que eran, pacientes que habían tenido un infarto reciente, considerando infarto reciente como infarto en los últimos 12 meses. Y en este subgrupo de pacientes los resultados fueron incluso mejores, porque la reducción del riesgo absoluto fue de un 8,3% y el NNT era de 11, o sea, eran incluso mejores los resultados en esa población de pacientes. Por tanto, bueno, pues a la luz de estos resultados yo creo que es un tratamiento que tenemos que considerar en edades tempranas, pronto, en los pacientes seleccionados en los que cumplen estas características.
¿Tú crees que después de un síndrome coronariano agudo algún paciente ya, o muchos pacientes ya, deberían ir pensando en el tratamiento con icosapento de etilo, además del tratamiento estatínico habitual con combinación con ezetimibe, quién sabe si a lo mejor también con bempedoico? Hombre, yo creo que a día de hoy todavía no lo tenemos interiorizado. Es verdad que, bueno, cuando haces el perfil lipídico del paciente y si además yo creo que con la publicación del consenso de la determinación del perfil lipídico, si empezamos a determinar bien el colesterol no HDL, el ApoB, etcétera, y todas las lipoproteínas, pues hombre, podemos ver que puede haber algún paciente que intuyas que lo va a necesitar y que se puede beneficiar. Pero bueno, yo creo que todavía nos cuesta dar ese paso. Juan Pedro, ¿algún comentario? Porque el documento, tú eres el primer firmante. Este documento se hizo con el grupo de trabajo de enfermedad cardiovascular de la Sociedad Española de Diabetes y el joven grupo de trabajo de farmacoterapia cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. Como tú eres el primero, pues, dinos algo. Os diría que el estudio este yo creo que nos ha trastocado porque es uno de los pocos estudios que da mejores resultados que las estatinas, sin tocar el LDL. Y es un estudio en el que el 100% de los pacientes llevaban estatinas. Necesitaban tener un LDL por debajo de 100, la media de LDL era de 70 y pico. Con lo cual, es decir, es a más de las estatinas. Y el otro dato que es todavía más sorprendente es que cuando hacen el estudio según los valores de triglicéridos, los resultados son independientes de la reducción de triglicéridos. Es más, es independiente de la cifra de colesterol LDL basal. Con lo cual, a pesar o además del efecto que pueda tener sobre el metabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos, hay toda una serie de supuestos mecanismos celulares y sobre todo antiinflamatorios que aconsejan dar en prevención secundaria a un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo, sobre todo porque el NT de 11 o de 12, independientemente de los triglicéridos. Recordar que en los pacientes del REDUCE-IT eran triglicéridos por encima de 130 y pico hasta 499 y que había un porcentaje de un 10% de pacientes con triglicéridos estrictamente deseables y que tuvieron los mismos beneficios. Yo creo que eso dice que es un fármaco para mejorar el pronóstico y no para reducir los triglicéridos. Es un fármaco que reduce el riesgo cardiovascular residual, para ser sencillo. Tenemos difícil explicar el mecanismo, pero tenemos estudios de evidencia de placa, de regresión. Reduce la carga aterosclerótica, estabiliza más la placa, les quita el colesterol, hace la cubierta más fibrosa y tanto tiene efectos, ¿Alguna cuestión? Por favor. Sí, ¿No? Ah, no, te tocabas. Por allí. Allí sí. Sí, al final. Y allá atrás también. Si te puedes poner de pie. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo José Luis Santos, trabajo en Zamora y quería preguntar una cosa. En el estudio REDUCE-IT creo recordar que era el triglicérido 135, 150 y las guías dicen 135. ¿Por qué vosotros habéis puesto el Dintel en 200? ¿Hemos puesto? El Dintel entre 200 y 499. Porque la evidencia científica... El criterio de poner 200 era el primer documento de consenso. Es en España. Los triglicéridos tienen mucha variabilidad y todavía más en España por el tipo de desayuno y por el tipo de bebida acompañante. Entonces, quisimos, de cara a la gente y ser un poco restrictivos en el triglicéridos por encima de 200, ¿no? Lo deseable son unos triglicéridos por debajo de 150, pero hablamos de hipertriglicemia por encima de 200. Y este fue el motivo, fundamentalmente, de ponerle el 200. Entonces, ahora mismo, alguien que tenga 170, ¿nos recomendaría ese icosapento de etilo? Sí. Ahora mismo sí. Yo reconozco que fuimos demasiado conservadores y que lo hicimos un poco por la prudencia de no saltar la banca.
era por la prudencia y porque en el documento, si lo leen, al final hacemos una aproximación de número de pacientes subsidiarios de tratamiento en función de síndromes coronarios en España, en función de los diabéticos con más de 45 y de 55 años y triglicéridos, y quisimos ser cautos. Pero su intervención es muy correcta y está en línea. ¿Alguien más quiere ser incorrecto? ¿Seguimos? Aquí tenemos Paco. El córner de la derecha gana por goleada. A ver, ¿por qué habéis puesto ese punto de corte de la edad? Porque yo veo un candidato joven, infarto recurrente, con HDL bajo. ¿Por qué habéis puesto ese punto de corte de 45 años en cardiopatía isquémica y 50 en diabetes? Son los criterios de inclusión del estudio REDUCE-IT. Ese fue el REDUCE-IT. 45 en población de prevención secundaria, diabéticos 10 años más. Al final Ni se más ni incluían menos. población con enfermedad cardiovascular o con población diabética, y el rango de edad, el punto de corte para las edades de enfermedad cardiovascular y de diabetes oscilaban esos 10 años, 45 y 55 para el caso de enfermedad cardiovascular o en el caso de diabetes más factores de riesgo. Unas diferencias de REDUCE-IT de cosapeto de etilo con los otros omega 3 es que además de bajar triglicéridos baja algo más ApoB y por lo tanto estamos hablando de colesterol aterogénico, y también tiene algo más de efecto sobre proteína C reactiva. Seguimos, Juan Pedro. Vámonos. Que tenemos que avanzar hacia el fármaco de futuro a corto plazo. Miriam, te toca contarnos cuál es el paciente para ser tratado con inclisiran. Pues, aunque esto está en el bloque de tratamiento, ya es el futuro. Y ya con esto pasamos a los fármacos del futuro. Pues el inclisiran, sabéis que es un fármaco que se espera su comercialización próximamente, y la pregunta es qué pacientes son los indicados, ¿no? Y lo pone claramente ahí, ¿no? Son pacientes con hipercolesterolemia primaria, ya sea familiar o no familiar, o dislipemia mixta en pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, que con estatinas o terapia combinada con tratamiento hipolipemiante combinado, para la redundancia, no llegan a objetivos. Pero no solo para este tipo de pacientes, sino para los pacientes que no pueden tomar estatinas o que no quieren tomar estatinas, los que, bueno, el cajón desastre de intolerantes a las estatinas, que no sabemos hasta qué punto son intolerantes de verdad o simplemente son negacionistas, ¿no?, de las estatinas. Pero para esto ya había fármacos, ¿no? O ya teníamos fármacos. En esta diapositiva se representa el mecanismo de acción del inclisiran y el mecanismo de acción de otros fármacos hipolipemiantes. Igual que el ácido bempedoico actúa un paso previo a las estatinas, el inclisiran actúa un paso antes de los PCSK9, ¿no? Lo que hace no es inactivar la PCSK9, sino destruir la PCSK9. Hace que no haya PCSK9, que no llegue a formarse el PCSK9. Sabéis que la PCSK9 es una proteína que lo que hace es que no deja que los receptores del LDL se expresen en la superficie. Cuando el LDL está expresado en la superficie del hepatocito, capta el colesterol, y de esta manera es como los receptores del LDL disminuyen los valores de colesterol. Entonces, si hay mucha PCSK9 que está destruyendo esos receptores, pues al final hay mucho LDL circulante porque no hay un receptor que lo capture. Si no hay PCSK9, pues esos receptores hay más, se expresan más y captan más, ¿no? Entonces, baja la PCSK9. Pero esto no es tan sencillo, ¿no?, como esto. Quiere decir, no, el mecanismo que va a explicar los beneficios no parece que sea tan sencillo. Hay una publicación de 2017 que dice que los valores elevados de PCSK9, independientemente de los valores de LDL que circulen en sangre, también se asocia a mayor riesgo de aterosclerosis. No solo produce mayor depósito de la placa de ateroma, sino que además, cuando hay una placa de ateroma, la progresión es más rápida y además tiene efectos inflamatorios y además es capaz un poco de modificar el metabolismo de la placa de ateroma, que sabemos que están ahí muy implicados los macrófagos, los monocitos, las células espumosas. Entonces, parece que la PCSK9 tiene una labor fundamental directa. Entonces, sus beneficios quizá no solo se expliquen, o es la teoría que yo voy a tratar de demostrar, no solo se expliquen
porque no elimina receptores y como hay más receptores bajan el LDL, sino que es que también estamos eliminando las especies CK9 que muy buenas pues no parece que sean, ¿no? De hecho, también hay un artículo japonés en una población, en 2 familias que tenían una hiperexpresión del PCSK9 y que tenían característicamente mayor riesgo cardiovascular. O sea, que parece que tiene una relación directa con el riesgo cardiovascular. Esta es la foto donde se ve los niveles, donde actúan todos los fármacos para el colesterol. El inclisiran lo que hace es que se une al receptor de la, me cuesta pronunciar la palabra, pero es agalactosidasa. Se une, entonces se integra dentro del hepatocito y lo que hace es que allí se escinde, se une al complejo RISC y el complejo RISC y el inclisiran lo que hacen es escindir el RNA mensajero que va a codificar la proteína. Entonces, la PCSK9 no llega a codificarse nunca. Hay una serie de estudios, el programa Orion y el programa Victorion, que demostraron algunos en fase 2, otros en fase 3, algunos han acabado, otros no han acabado. Hay muchos resultados que se esperan para el 2023, para el 2024 incluso hay estudios más a largo plazo que se espera el resultado a 2026, pero los que nos interesan, que es el Orion 10 y el Orion 11, que se elaboró en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida en un grupo o enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular en otro, demostró que con ciertos niveles de LDL no demasiado elevados, 104, 105, que sabemos que son elevados, pero que no son demasiado elevados, producían una reducción del LDL. Y además esta reducción se producía de forma temprana y de forma mantenida en el tiempo, ¿no? Yo creo que una de las bondades del inclisiran es que uno se lo va a pinchar y hasta los 6 meses no se tiene que pinchar la segunda dosis, ¿no? Yo creo que es el mayor atractivo que tiene este fármaco, ¿no? La posología, que casi que nos vamos con esto vamos a hacer desaparecer a los pacientes incumplidores, ¿no? Que es verdad que se han reducido mucho con los PCSK9, pero todavía hay alguno por ahí que se le olvida alguna dosis cada 2 semanas o mensual. Y con estos pues va a ser más fácil. Además, la administración se quiere o se va a pretender que se haga en el centro de salud, que de alguna manera se va a registrar que el paciente sí se está inyectando el fármaco y se está produciendo está produciéndose el cumplimiento terapéutico. Entonces, no solo que baje mucho el LDL, lo baja en torno a un 50% en pacientes que están en tratamiento ya hipolipemiante, pero se mantiene. No es un beneficio que se obtenga las primeras semanas cuando se pincha el fármaco y luego que pasa en el resto de meses hasta llegar al 6º mes. No, el fármaco se mantiene. Y además parece que hay una concordancia, no solo en la reducción del LDL, que es en torno al 50%, sino en el beneficio de los MACE, ¿no? Y aquí se tuvo en cuenta la muerte de origen cardiovascular, el paro cardíaco, que es un MACE que no se suele tener en cuenta muchas veces, el infarto no fatal y el ictus no fatal. Se produce también un beneficio, o sea, reduce el LDL y además esto va de la mano con un beneficio a nivel en la reducción clínica, que al final es un poco lo que perseguimos. Y luego parece que hay un beneficio mayor, algo mayor, en los pacientes que son intolerantes a la estatina. O sea, es cierto que reduce el LDL en pacientes que están con estatina, pero en pacientes que son intolerantes a la estatina y que en ellos no, pues el beneficio parece que podría ser mayor, con lo cual todavía es un fármaco que se hace más atractivo, especialmente en ese subgrupo de pacientes, ¿no? En el que no vamos a poder tratar con estatinas. ¿Y tú crees que puede ayudar a la continuidad asistencial esta vía de administración, esta forma absolutamente nueva? Yo creo que sí, y yo creo que tendríamos que en las unidades de rehabilitación cardíaca hacerlo coincidir con alguna visita. La administración yo creo que y el fármaco. Puede ser una perfecta excusa para que el vehículo de la continuidad asistencial funcione mejor, ¿no? Pues puede ser, sí. Doctor Massana, quería hacer... Yo quisiera hacer un comentario sobre las diferencias que pudiera existir entre administrar un fármaco que inhibe la síntesis de PCSK9 y un fármaco que lo bloquea cuando éste ya ha aparecido en la circulación. De hecho, si medimos concentración de PCSK9 en plasma en pacientes que están tratados con, tanto sea con alirocumab como con evolocumab,
la PCSK9 está aumentada, pero 4, 5 y hasta 10 veces las concentraciones. Si realmente esto tuviera algún problema de riesgo cardiovascular, tendríamos Houston tendríamos un problema. Lo que ocurre es que una cosa es la concentración total de PCSK9 y otra es el PCSK9 activo o libre, que cae, se desploma al día de haber puesto una subcutánea. Entonces, sí que tenemos proteína, pero una proteína bloqueada con el anticuerpo obviamente se queda en plasma porque el aclaramiento normal de la PCSK9 es el receptor de LDL, es su vía normal de desaparición y lo bloqueamos y entonces se queda en plasma, pero está absolutamente neutralizado. Entonces, es muy interesante este aspecto, creo que requiere pues matizarlo muy bien y sorprende pues, que hay un artículo solo y que es del 2017 y no pero ha una salido cosa es nada que más las allá, personas pero... de forma natural tengan más PCSK9, que es libre, obviamente, y entonces pues la gente tiene más riesgo, entre otra cosa porque tendrán menos receptores ¿no? y más. Sí, el artículo va un poco Y otra referencia, cosa es las concentraciones que vemos en pacientes tratados, que es una PCSK9 absolutamente bloqueada. Esto no sé hasta qué punto puede marcar las diferencias. Quizá porque de los fármacos que hemos comentado en este bloque, el inclisiran es como más el que está más cerca del futuro, ¿no? Y por eso no tiene tanto peso, ni tanta evidencia, ni tantas publicaciones. Yo creo que esto, lo que hemos comentado, yo creo que en los años futuros lo vamos a ver. ¿no? El artículo es un tema muy interesante. Del 2017 es un aspecto diferencial que hay que investigar. Es cierto que era en PCSK9 endógena, pero es lo único que había hasta ahora. Bien, si os parece, vamos a hacer un pequeño cambio de tercio. Hasta ahora hemos visto fármacos con, podríamos decir, ensayos positivos. Ahora tenemos, aprovechando que tenemos al profesor Massana, que es una persona, en catalán se dice con seny, sensato. Tenemos un estudio que es el estudio Prominent, con un fibrato moderno, que es el PEMA fibrato, para tratar los pacientes diabéticos con dislipemia diabética y los resultados han sido neutros, para ser simples. Y entonces la pregunta es, Luis, los triglicéridos son un factor de riesgo. Reduced con omega 3, efectos positivos independientemente de triglicéridos. Con pemafibrato bajamos triglicéridos, pero beneficios cero. ¿Qué hacemos con los fibratos? ¿Qué hacemos con los triglicéridos? Y si nos ponen la música y bailamos. Como ha dicho la doctora Quintás, pues la verdad es que a pesar de ser capaces de reducir mucho el colesterol LDL, persisten muchos pacientes que van haciendo eventos cardiovasculares. La última publicación del estudio Fourier en su forma abierta, el OLE, que incluye pacientes que habían participado en el primer estudio y después pues pasan todos a fase con tratamiento activo y se les sigue 5 años más. Por tanto, un estudio con pacientes que llevan más de 10 años con tratamientos con inhibidores de PCSK9 muestran, primero, que como más bajo mejor se vuelve... Pero es muy interesante ver que hay un grupo de pacientes, 1.200, 1.300 pacientes, con una LDL por debajo de 20, una media de 14 miligramos por decilitro. Bueno, si vemos la gráfica de estos pacientes que están muy por debajo que los que se quedan en 70, hay pacientes que siguen haciendo eventos cardiovasculares. A los 4 años, un 6-7% de pacientes con LDL de 14 pues siguen haciendo evento cardiovascular. Y ahí está el tema del riesgo que se llama residual o un riesgo adicional o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que una de las vías se ha pensado que podían ser estas partículas ricas en triglicéridos, porque ahora tiene mucha importancia lo del colesterol remanente, el colesterol que contienen, más que los triglicéridos, que son un marcador, el colesterol que contienen las partículas ricas en triglicéridos parece que son un elemento etiopatogénico de la enfermedad. Y ha fracasado todos los intentos de mejorar esta situación. El ácido nicotínico falló, los inhibidores de CETP fallaron. Los distintos fibratos, excepto en la época preestatinas, han fallado. Este es el estudio ACCORD con fenofibrato y en el panel de la izquierda pues vemos en los 2 cuadrantes inferiores que a pesar de aumentar HDL y bajar triglicéridos, como en el cuadrante superior derecho de este primer recuadro de la izquierda no se modificaba la LDL, probablemente es lo que hizo que el fenofibrato fuera pues neutro en este estudio, excepto un subgrupo de gente con triglicéridos altos y HDL bajo, que raya pues la significación y que después se ha expandido y de momento mantenemos el fenofibrato para este grupo de pacientes.
pemafibrato parecía ser la solución, mucho más específico a nivel del PPAR-alfa, y que podía dar una solución, y un estudio por fin encarado en este grupo de pacientes con diabetes, etcétera. Esto tenía que funcionar y funcionó, porque fijaros que el pemafibrato con una dosis muy baja fue capaz de bajar los triglicéridos un 26%, el colesterol de las VLD un 25%, el colesterol remanente un 25%, la ApoC3, característica de las partículas ricas en triglicéridos, un 27%. Está funcionando, estamos controlando aquello que queríamos controlar. Resultados sobre eventos cardiovasculares, cero patatero, que decía alguien, cero patatero. ¿Por qué? Pues fijaros, porque a pesar de esto, el colesterol LDL aumentó y la ApoB, que es un marcador del número de partículas aterógenas, porque cada partícula aterógena, desde las VLDL a las LDL, tiene una sola molécula de ApoB. Como más ApoB tengamos, más partículas, no solo no bajó, sino incluso se aumentó. Es decir, lo que estábamos viendo como efecto del pemafibrato es que lo que ocurría es que había un traslado de lípidos de unas partículas aterógenas a otras. No hay una disminución de partículas aterógenas y por eso se produce este efecto neutro en estos pacientes. Entonces, claro, no tenemos nada. Aquí ha habido pues una caída total de fracasos con fármacos en esta dirección y, como se ha hablado, pues ahora quizá en este paciente que pensamos que hay que hacerle algo más y que tiene los triglicéridos un poquito altos, pues como se ha dicho, el estudio REDUCE-IT nos abre una puerta. Pero, nada que ver con las lipoproteínas, nada que ver con los triglicéridos. No utilicéis esto para bajar triglicéridos. Exacto. Cero. El problema que tenemos, bueno, los triglicéridos, como se hizo en pacientes, que una condición, porque se pensaba que actuaría por esta vía, eran los triglicéridos de 150, en la primera fase empezaron con 135 y pues 150, no nos van a dejar darlo en menos de 150. Pero esto es un tratamiento adyuvante al tratamiento hipolipemiante, al tratamiento antiagregante, al tratamiento antiinflamatorio, al tratamiento... Es una cosa más que baja el riesgo cardiovascular independientemente de los... Esto no es un fármaco hipotrigliceridemiante. Si yo tengo pacientes con triglicéridos muy altos, igual les doy la combinación de icosapentanoico y docosa, porque a nivel de triglicéridos son un poquito más potentes. No me modifican el riesgo cardiovascular. Pero en estos pacientes, que mi preocupación es la pancreatitis y no el riesgo cardiovascular, y les seguiré dando seguramente los otros. Para el riesgo cardiovascular, en pacientes con una trigliceridemia moderada, media, pues si el paciente por su riesgo tiene indicación de algo más, que no sé qué es, pues le daré esto, porque es un grupo de pacientes a los que hay que tratar de esta forma. Perfecto. Entonces, ¿no tratarías la hipertrigliceridemia per se en un paciente, por ejemplo, como te poníamos de ejemplo? Imagínate que tiene 300. La trigliceridemia tiene dos fases, o sea, dos niveles. El triglicéridos moderados, como va en partículas VLDL pequeñas, etcétera, que entran en la pared arterial, nos preocupa que aumente el riesgo cardiovascular. Y los triglicéridos muy altos, pongamos un límite en 500 para separar estos dos grupos, que hay gente que lo pone en 800, pero bueno, vamos a ponerlo aquí en 500. En un grupo que me preocupa la pancreatitis porque se acumulan kilomicrones, a estos les haré lo que sea para bajarle los triglicéridos. Mi actitud será bajar triglicéridos. En los otros, me preocupa que tiene un riesgo cardiovascular elevado y haré lo que sea para bajarles el riesgo cardiovascular elevado. Por ejemplo, bajarles más la LDL, pero no los triglicéridos. Perfecto. Bueno, vamos muy bien de tiempo porque nos quedan solamente 25 preguntas más por contestar. Así que yo creo que vamos a ir en tiempo. Pero la última de este bloque va a ser precisamente enlazándolo con lo que ha dicho Lluís Massana para ti, Laura. Y no vamos a preguntar más, tranquilos. Las otras 25 preguntas luego en la cena. ¿Puede ser la ApoB el mejor marcador de riesgo en un futuro próximo, ligando muy bien con lo que pasaba con Prominent? Vale, bueno, pues efectivamente, como comentaba Lluís, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando medimos el riesgo cardiovascular, aparte de la cantidad de las partículas, nos interesa la calidad de esas partículas. Entonces, tenemos, aparte del colesterol HDL, tenemos luego el colesterol LDL, los kilomicrones remanentes, VLDL, IDL, la LPA, todas estas partículas tienen ApoB, una molécula de ApoB. Entonces, ay, perdón, que voy para... Es que es al revés. Ah, ya decía yo, vale.
Entonces, vemos aquí en la siguiente diapositiva, bueno, mejor en esta, vemos muy bien lo que estaba intentando explicar Lluís Massana. Vemos que para 2 pacientes con una misma concentración de colesterol LDL, dependiendo de la ApoB que tenga el paciente, el número de partículas es distinto. Por ejemplo, con la misma concentración de colesterol LDL, un paciente con ApoB elevada tiene muchas más partículas y más pequeñas que el otro paciente que con la misma concentración de colesterol LDL tiene ApoB baja y, por tanto, sus partículas son más grandes y tienen menos partículas. Las partículas pequeñas y densas son más heterogénicas, penetran más fácil en la luz arterial y se oxidan más fácil. Entonces, con esto vemos que la determinación del ApoB puede ser un marcador de riesgo importante para determinar no solo la cantidad, sino un poquito, sino mejor la calidad de esas partículas. De hecho, las últimas guías de prevención cardiovascular del año 2021 ya recomiendan determinar el colesterol no HDL para la valoración del riesgo cardiovascular en el SCORE, incluso las cifras de colesterol no HDL y ApoB como objetivos terapéuticos. Veis que junto con los objetivos de colesterol LDL, dependiendo del nivel de riesgo de cada paciente, tenemos un objetivo de colesterol no HDL y un objetivo de ApoB. Y aquí, bueno, no sé si se ve muy bien en la diapositiva, pero aquí lo que vemos es cómo un paciente en este registro, un paciente que tiene niveles elevados de colesterol LDL, pero con niveles de colesterol no HDL o niveles de ApoB bajos, en principio, en este registro no se vio que esos pacientes tenían especialmente aumentado el riesgo de mortalidad o de sufrir un infarto. Y, sin embargo, pacientes con colesteroles LDL no elevados o poco elevados que tenían ApoB alto y colesterol no HDL elevado, estos pacientes tenían claramente aumentado el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o de mortalidad. Por tanto, el ApoB es un marcador de riesgo cardiovascular que nos da información no solo de la cantidad, sino de la calidad de las partículas y predice eventos cardiovasculares. ¿Cuántos de ustedes tienen la posibilidad de pedir en el petitorio de análisis clínicos ApoB? Yo creo que todos. Otra cosa es que lo tengamos integrado en el perfil de todos los días. Eso es diferente. Tienes que ir a buscarlo. Claro, eso es diferente. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un perfil cuando el paciente ingresa por un síndrome coronario agudo y el ApoB, estamos ahora modificándolo, no está puesto. Si lo tienes tú que poner, aparte. Otra cosa es el que lo tenga integrado ya de base, siempre. Eso seguro que es diferente, yo creo, ¿no? ¿Y lipoproteína A la pedís habitualmente? ¿Quién pide lipoproteína A de forma habitual a sus pacientes? Bueno, fijaros, teníamos muchas más preguntas. Hemos empezado 15 minutos tarde, por tanto, tenemos todavía un rango de unos 10 minutillos por si queréis hacer preguntas, aunque habéis tenido la oportunidad durante la sesión, si queréis hacer alguna pregunta que os haya surgido o alguna inquietud que os haya parecido después de las presentaciones que habéis oído. Al fondo de todo. Hola, quería haceros otra pregunta. ¿Vosotros creéis que es mejor pedir la ApoB o la lipoproteína? Las dos, ¿no? Son diferentes. Y luego después también me gustaría saber, sabemos que la lipoproteína A es un predictor genético y la lipoproteína y que el triglicérido es un marcador de riesgo cardiovascular y no podemos hacer nada sobre ello a día de hoy. ¿Pero podemos hacer algo sobre la ApoB? A ver, yo creo que las dos, que no tienes que elegir entre ApoB y lipoproteína A. Es cierto que la ApoB es muchísimo más barata que la lipoproteína A, pero la lipoproteína A la pides una vez y se supone que solo la tienes que pedir una vez, aunque es verdad que cuando no es cierto que no haya tratamiento, hay tratamiento que ahora no está, pero que habrá en el futuro, que son de las preguntas que se nos han quedado por resolver. Entonces, cuando tengamos tratamiento probablemente haya que medirla más veces, pero ahora con medirla inicialmente una vez parece ser que es suficiente y la ApoB no. La ApoB yo creo que yo sí creo que en un futuro
la vamos a tener que hacer siempre y quizás sea un marcador más allá. Y para bajar la ApoB específicamente, pues sí, es cierto que no hay nada específicamente, pero para la lipoproteína sí que se esperan 2 fármacos en el futuro. Hay uno que tiene un ensayo ya en fase 3, el Pelacarsen, y otro que tiene un ensayo en fase 2. En estudios en los que se ha medido ApoB, en estudios clásicos que se ha medido ApoB, se ha visto reducción con estatinas y con fármacos hipolipemiantes. Lo que pasa es que no era un objetivo del estudio porque ApoB no era la variable directamente a examinar, pero se han visto ya reducciones de ApoB con los fármacos clásicos hipolipemiantes. Si entiende como la estructura de las lipoproteínas, entenderá la utilidad de la ApoB. Y como ha dicho el doctor Massana, todas las lipoproteínas aterogénicas tienen una molécula de ApoB y es en relación 1 a 1, que es la gran diferencia que hay con las HDL. Las HDL tienen diferentes proteínas y no nos van a servir para medir ni la función ni la cantidad, pero con la ApoB sí. Cuando tenemos la LDL alta, por hipercolesterolemias familiares, por narices la ApoB siempre está alta. Y por lo tanto aquí yo les diría que tiene poca utilidad, porque ya tenemos el marcador. Ahora bien, cuando tenemos esas situaciones de hipertrigliceridemia que decía el doctor Massana, de riesgo cardiovascular, la que nos va a medir el riesgo es la ApoB, porque es la que nos dice que hay un colesterol aterogénico alto y que tenemos LDLs pequeñas y densas. Por lo tanto, en ese tipo de paciente tener la ApoB sería muy interesante. Y yo les diría que cada vez más hay el consenso de que la ApoB sería el mejor marcador de control terapéutico, de la eficacia terapéutica, ¿no? Es decir, tú empiezas un tratamiento y ves siempre a buscar el objetivo en ApoB, porque es el que nos marca todo el colesterol malo. ¿Vosotros, Rafa, lo tenéis estandarizado? Sí. Nosotros tenemos un perfil que se hace... Bueno, en toda Andalucía se hizo, ahí tuvo una importancia, un impulso que merece la pena que se le mencione a Teresa Robas, que hizo que se incluyeran una serie de mejorías en el perfil lipídico de rutina. Se hizo inicialmente para los pacientes en rehabilitación cardíaca, pero vamos, en mi hospital, por ejemplo, lo tenemos para todos los pacientes en 2 situaciones. Lo hacemos en el momento del síndrome coronario agudo, el paciente que ingresa, y luego, teóricamente, era a los 3 meses para los pacientes de rehabilitación cardíaca. Nosotros lo hemos anticipado a los 2 meses por aquello de que con la consulta habitual nuestra hemos anticipado hasta los 2 meses la consecución de objetivos. Entonces, en el momento del ingreso del síndrome coronario agudo se le hace un perfil lipídico ampliado que contiene todo esto, contiene LPA, contiene ApoB, contiene todos los cocientes de riesgo, etcétera. Y ese mismo perfil se repite también a los 2 o 3 meses, dependiendo de cuando complete objetivos. Pero yo creo que eso lo tiene toda Andalucía, sino que me desmienta alguien, pero yo creo que lo tenemos todos ya, eso, ¿eh? Tenemos una pregunta por ahí, por el fondo, la banda izquierda, que ya es bueno que participe. Bueno, yo más que pregunta es un comentario, ¿no? O sea, corroborar lo que dice Rafa sobre el perfil en Andalucía, que evidentemente sí lo tenemos homogenizado, ¿no? Para que todos los hospitales lo tengan lo mismo, y sobre todo es por la ApoB, ¿no? Realmente la ApoB no hay que considerarla como un ente independiente, sino como bien dicen los compañeros de la mesa, la ApoB hay que entenderla como que es un marcador de cada lipoproteína aterogénica que hay circulando por el torrente sanguíneo, ¿no? Por tanto, todo lo que tenemos para reducir LDL realmente reduce ApoB, ¿no? Por tanto, aquí por un tratamiento intensivo para reducir LDL y reducir ApoB. Entonces, cuando tenemos un perfil lipídico con LDL que nos deja ahí, pero que la ApoB sigue siendo alta, pues tenemos que seguir intensificando el tratamiento, ¿no? Porque realmente quedan por ahí lipoproteínas aterogénicas dando la lata y que pueden meterse en el endotelio y seguir aumentando la placa de ateroma, ¿no? Por tanto, hay que entender la ApoB como un marcador de riesgo y tenemos que ir considerándolo como un marcador de riesgo incluso más allá del LDL, ¿no? Y que nos dice el riesgo real lipídico de ese paciente, ¿no? No entenderlo como un ente independiente del LDL, sino nos mide mucho mejor el LDL. Y todo lo que tenemos para bajar el LDL nos baja ApoB. Más que una pregunta, era un comentario. Es que no sé si mis compañeros de mesa estarán de acuerdo, ¿no? El tema es que cuando dices es mejor ApoB que medir LDL, es que la LDL no la medimos, porque medimos el colesterol de las LDL y además no lo medimos porque la mayor
parte de las veces, como tú sabes, lo calculamos, ¿no? Aunque se puede hacer ahora por método directo. Es decir, no medimos el LDL, medimos el colesterol que está en la fracción de partículas LDL. Y no sabemos si es una sola partícula que lo lleva todo o es múltiples particulitas que lo llevan. Y entonces la ApoB nos da, como tú dices, pues esta visión más del concepto de partículas, ¿no? Sí, efectivamente, porque cuando medimos el LDL, medimos la masa del LDL, no el número de LDL real. El Con la ApoB sí. El colesterol. Exactamente. Dos cuestiones quizás aclaratorias. Es que la mayor parte, no, casi todos los estudios y sobre todo los de antaño van de colesterol total y de colesterol LDL y que no tenemos datos de ApoB, y esto es mucho más reciente. Yo les diría que hasta no hace mucho la técnica de la ApoB no estaba estandarizada y no estaba aceptada urbi et orbe, y por lo tanto ahora ya sí que está homogeneizada y además la mayor parte de laboratorios clínicos lo tienen a mano y es económica. Y decirles, hay algún estudio de estos de la literatura mendeliana, y si no me acuerdo mal, me parece que es el de Vallejo Vaz, que estuvo con el casus Rey, que le llamo yo el casus Clay, que hacía un análisis de similitud. Cuando tenemos, es decir, cuando tú bajas la ApoB con las estatinas, las bajas mucho más a través de las LDL. Cuando tú lo haces a través de los triglicéridos con los fibratos o con cualquier otro fármaco, la repercusión sobre ApoB es muy pequeñita. Es decir, para bajar ApoB de triglicéridos, es decir, lipoproteínas ricas en triglicéridos, tendríamos que bajar los triglicéridos casi un 200%. Y de ahí la dificultad de bajar ApoB de lipoproteínas ricas en triglicéridos y lo que es más fácil con los fármacos que tenemos para bajar ApoB procedente de LDL. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cosita? Bueno, dije que... ¡Aquí, en el centro! ¡Guapo! Sí, el centro del campo siempre. Perdonad el exabrupto. Bueno, es una pregunta acerca de lo de la teoría lipídica. Habéis puesto la diapositiva de Wang, en la que vienen distintas posibilidades en función de con qué reduzcas LDL. Y, bueno, la línea general que se ve es que, bueno, cuanto más reduzcas LDL, más beneficio vas a tener. Pero ¿realmente pensáis que es igual con qué fármaco reduzcamos LDL a la hora de obtener la misma eficacia clínica? Porque llamaba la atención que había dos subgrupos en las esquinas. Yo me he fijado, uno que era con ezetimiba en monoterapia y otro que era con anti-PCSK9 en monoterapia, que estaban lindando el borde azul de la parte alta del límite del intervalo de confianza, que daba la impresión que a igual de descenso de colesterol quizás el impacto no fuera tan elevado como el de los fármacos que actúan sobre la síntesis endógena del colesterol, donde están lógicamente las estatinas y también bempedoico. No sé qué opináis al respecto. Yo no creo en la teoría lipídica, porque no existe teoría lipídica, ya no hay teoría lipídica, no hay teoría hipertensiva, no hay teoría diabetógena, no hay teoría... ¿Por qué siempre estamos hablando de la teoría lipídica? El tema, es decir, el colesterol es el factor etiológico número 1 de la enfermedad arteriosclerótica. Se mete el colesterol, que es una molécula indestructible, que no hay sistema enzimático en nuestro cuerpo que pueda eliminarla, y cuando se mete en un sitio que es fuera de su vía metabólica normal, pues se cristaliza y crea crea una reacción oxidativa, una reacción inmunitaria, una reacción proliferación celular, pero ya no hablemos más de teoría lipídica, por favor, que me salen sarpullidos cada vez que oigo. También lo ha dicho aquí nuestro compañero al principio sobre teoría. Perdona, esto es una neura que tengo yo con el tema este. Es cierto que hay pequeñas variaciones. En este metaanálisis, de todas formas, todas las variaciones que se observan están dentro del intervalo de confianza, que implica que no hay diferencias significativas en cuanto a la acción de disminución del riesgo cardiovascular. Y, por tanto, aceptamos perfectamente que es igual reducir de una forma o de otra. Recientemente han salido varios estudios, uno en concreto estudiando rosuvastatina 20 versus rosuvastatina 10 más ezetimiba, que es una de las cosas que te puede preocupar, decir, a ver, si en lugar de dar todo el potencial más allá del colesterol que doy con una estatina, lo doy con menos estatina y ezetimiba, ¿qué va a pasar? Bueno,
Pues obviamente lo que ocurrió es que rosuvastatina 10 más, comparado con rosuvastatina 20, tiene una mayor eficacia en disminución de colesterol LDL, la combinación terapéutica, y aunque no estaba previsto para evaluar eventos cardiovasculares, hubo una disminución no significativa, pero una disminución que estaba dentro del rango de este porcentaje que decimos. Es decir, la respuesta es, consideramos equivalente la reducción de colesterol LDL con los fármacos que utilizamos, que se caracterizan fundamentalmente por incrementar la vía fisiológica de desaparición de las partículas LDL, que es a través de la activación de los receptores, y estos son los PCSK9, los inhibidores, las estatinas, ezetimiba, bempedoico, etcétera. Todos ellos lo que hacen es aumentar receptores al final, es decir, cuando se hacen estudios de cinética de lipoproteínas, todos actúan aumentando el clearance, no la síntesis de estas partículas. Por tanto, actúan todos en la fase final de eliminación fisiológica de las partículas y, por tanto, la calidad en disminución de riesgo cardiovascular por los estudios que hay debemos considerarla equivalentes. De hecho, un metaanálisis ya un poquito más antiguo, el de Sibelman, demostró que los grupos de pacientes con fármacos hipolipemiantes de estatinas frente a otros que no eran estatínicos, estatinas frente a no estatinas, los resultados eran equiparables y no había interacción entre ellos. El resumen es, cualquier estrategia terapéutica, ya sea farmacológica, dieta, cirugía de bypass ileal, que baja colesterol LDL, a través, de forma directa o indirecta, del receptor de las LDL, es bienvenida y beneficiosa. Y para ser más provocativos, cuando ustedes determinan el colesterol LDL de la sangre, es el que sobra. Es el que sobra. La célula tiene colesterol para funcionar. No hay ningún problema. Ese es el que sobra y es el que se deposita en la arteria. ¿Alguna pregunta más? el LDL basura. Bueno, dije que era la mesa más esperada y espero que haya cumplido perfectamente con las expectativas. Yo personalmente he aprendido mucho de lo que he escuchado y creo que los ponentes se merecen un enorme aplauso por su participación.